Podría haberlo dejado sangrando junto al arroyo. En cambio, arrastró su maltrecho cuerpo hasta su cabaña y lo cuidó mientras sufría fiebre y pérdida de sangre, sin saber que era el heredero desaparecido de una poderosa familia ganadera. Pero cuando los colonos lo encontraron en su cama, delirando, semidesnudo y murmurando su nombre, no esperaron respuestas. Llegaron con una soga, y lo que sucedió después, nadie en Rose Ridge lo vio venir. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El hombre junto al arroyo, parte 1, de 6. El sonido del agua corriendo sobre las piedras había sido el único compañero de Nora Talbot durante los últimos 3 años. Era un murmullo constante que se filtraba a través de las paredes de musgo de su cabaña, un recordatorio de que el mundo seguía moviéndose incluso cuando ella había elegido quedarse quieta. Pero esta mañana de octubre, cuando el aire mordía con la promesa del invierno venidero, el arroyo le trajo algo más que su familiar canción. Nora se detuvo en el umbral de su puerta, con el cabello castaño oscuro recogido en una trenza suelta que le caía sobre el hombro izquierdo. Sus ojos verdes, del color de los pinos que la rodeaban, escudriñaron el bosque con la cautela de quien había aprendido a leer los silencios entre los sonidos. Algo estaba fuera de lugar. Los pájaros habían dejado de cantar cerca del arroyo, y el viento llevaba un olor que no pertenecía a su santuario: el hierro de la sangre mezclado con el cuero y el sudor de caballo. Se ajustó el chal de lana sobre los hombros y caminó descalza por el sendero que conocía de memoria, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. Cada paso la llevaba más cerca del arroyo, y con cada paso, el olor se hacía más intenso. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que otro ser humano había pisado su tierra. Rose Ridge estaba a 1 hora de cabalgata, lo suficientemente lejos como para que los habitantes del pueblo la olvidaran la mayor parte del tiempo, exactamente como ella prefería. Pero ahora, mientras se acercaba a la curva del arroyo donde las rocas formaban un pequeño remanso, vio una forma oscura tirada entre los juncos. Al principio pensó que podría ser un ciervo herido, pero cuando se acercó más, su corazón se aceleró. Era un hombre, inmóvil como la muerte, con sangre seca manchando su camisa de algodón azul. Nora se quedó paralizada a unos metros de distancia, su instinto de supervivencia luchando contra algo más profundo, algo que había heredado de su padre. El doctor Marcus Talbot le había enseñado que el dolor no elegía a quién visitar, y que la sanación era un deber que trascendía las diferencias personales. Pero su padre había estado muerto 3 años, y las lecciones de compasión se habían vuelto más complicadas cuando la compasión misma había sido la causa de su exilio. El hombre yacía boca abajo, con un brazo extendido hacia el agua como si hubiera estado tratando de alcanzarla. Su cabello castaño claro estaba empapado, no de agua del arroyo, sino de sudor y sangre. Llevaba botas de cuero gastadas por el uso, pantalones de montar y un cinturón con una hebilla de plata que brillaba débilmente bajo la luz filtrada del bosque. A su lado, parcialmente oculta entre las hierbas altas, había una pistola que no había sido disparada. Nora se acercó lentamente, con todos sus sentidos alerta. Podía ser una trampa, aunque no sabía quién querría tenderle una emboscada a ella, una mujer que no poseía nada de valor excepto su conocimiento de hierbas y su determinación de permanecer invisible. Pero cuando se arrodilló junto al hombre y puso 2 dedos en su cuello, sintió un pulso débil pero constante. Estaba vivo, apenas. Con cuidado, lo giró boca arriba. Era joven, tal vez de su misma edad, con rasgos que habrían sido apuestos si no hubieran estado marcados por el dolor y la palidez de la pérdida de sangre. Tenía una herida profunda en el costado izquierdo, probablemente de una bala, y varios cortes menores en los brazos que sugerían que había luchado contra algo o alguien. Pero lo que más la perturbó fue la expresión en su rostro inconsciente. No era la paz del sueño, sino la tensión de quien había visto algo terrible justo antes de perder el conocimiento. «¿Qué te ha pasado?», murmuró, más para sí misma que para él. Sus manos se movieron automáticamente, evaluando las heridas con la precisión que su padre le había enseñado. La herida del costado era la más grave, pero había dejado de sangrar hace tiempo, lo que significaba que llevaba horas tirado allí. Los cortes en los brazos eran defensivos, el tipo de heridas que uno recibe al tratar de protegerse de un atacante. Nora miró hacia el bosque que rodeaba el arroyo,
buscando señales de quién hubiera hecho esto. No encontró nada obvio, ni casquillos de bala, ni huellas claras, ni rastros de una pelea. Era como si el hombre hubiera aparecido de la nada, ya herido. Pero eso no tenía sentido. Rose Ridge estaba demasiado lejos, y el terreno entre su cabaña y el pueblo era demasiado accidentado para que alguien gravemente herido llegara tan lejos a pie, a menos que hubiera llegado a caballo. Nora alzó la vista y escudriñó los árboles. Si había un caballo, podría haber regresado a casa, o podría estar vagando por el bosque. De cualquier manera, su presencia aquí significaba que alguien podría venir buscando a este hombre. Y cuando lo encontraran en su tierra, con ella cuidándolo, las preguntas serían inevitables. Las mismas preguntas que habían arruinado su vida una vez antes. Pero mirando el rostro pálido del desconocido, Nora supo que no podía dejarlo morir. No importaba cuánto riesgo representara para su cuidadosamente construida soledad. No podía caminar de vuelta a su cabaña y pretender que no lo había visto. Su padre le había enseñado que cada vida tenía valor, incluso cuando, especialmente cuando, el mundo parecía haberlo olvidado. «Está bien», le dijo al hombre inconsciente, «pero si esto me causa problemas, espero que valga la pena». Arrastrarlo hasta la cabaña resultó ser más difícil de lo que había esperado. El hombre era alto y sólido, construido como alguien que había pasado su vida trabajando con sus manos. Nora tuvo que hacer 3 paradas para descansar durante el corto trayecto, y para cuando finalmente lo tendió en su cama, estaba empapada en sudor, y su espalda protestaba por el esfuerzo. Su cabaña era pequeña pero bien organizada. Una habitación principal que servía como cocina, sala de estar y lugar de trabajo, con una cama en un rincón y una mesa cubierta de frascos de hierbas secas, tinturas y ungüentos. Un pequeño hogar de piedra proporcionaba calor, y las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de los remedios que había estado perfeccionando durante años de soledad. Nora encendió varias velas y comenzó a trabajar. Primero, cortó la camisa del hombre para examinar mejor sus heridas. La herida de bala era limpia. Había atravesado el músculo sin tocar órganos vitales, pero necesitaba ser limpiada y cosida. Los cortes en los brazos eran superficiales pero numerosos, el tipo de heridas que se infectarían si no se trataban adecuadamente. Mientras trabajaba, el hombre murmuró palabras inconexas. No debería haber... La cerca. Sus cejas se fruncían con preocupación incluso en la inconsciencia. El ganado. Padre va a... La voz se desvanecía en suspiros entrecortados. Nora se detuvo con las manos llenas de gasas ensangrentadas. Las palabras fragmentadas pintaban un cuadro. Disputa de tierras, ganado, problemas familiares. En Montana Territory, eso podía significar cualquier cosa, desde conflictos fronterizos hasta guerras abiertas entre rancheros. Y si este hombre estaba en el centro de alguna de esas peleas, tenerlo en su cabaña podría ser más peligroso de lo que había pensado inicialmente. Pero era demasiado tarde para cambiar de opinión. Ya había comenzado a curarlo, y no podía deshacerse de él en su estado actual sin convertirse en una asesina. Tendría que confiar en que podría mantenerlo oculto hasta que estuviera lo suficientemente fuerte como para irse por su cuenta. Trabajó durante horas, limpiando y cosiendo, aplicando cataplasmas de hierbas que redujeran la inflamación y prevenían la infección. El hombre tenía fiebre, pero no era alta, una buena señal de que su cuerpo estaba luchando contra las heridas sin sucumbir a ellas. Cuando finalmente terminó, las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las pequeñas ventanas de la cabaña. Nora se sentó en la silla junto a la cama, estudiando el rostro de su paciente involuntario. Ahora que estaba limpio y vendado, podía ver que era incluso más joven de lo que había pensado. No podía tener más de 25 años, con líneas alrededor de los ojos que hablaban de largas horas bajo el sol, no de edad. Sus manos, que había limpiado cuidadosamente, mostraban callos consistentes con el manejo de riendas y herramientas, pero también tenían la suavidad de alguien que no había conocido la verdadera pobreza. ¿Quién era él? ¿Y por qué alguien había querido herirlo tan gravemente? Un sonido fuera de la cabaña la hizo levantar la cabeza. Un relincho suave, seguido del golpe de cascos en la tierra. Nora se levantó silenciosamente y se acercó a la ventana. Allí, pastando tranquilamente cerca del límite de su claro, había un caballo castaño
con una silla de montar de cuero elaboradamente trabajada. El animal parecía agotado pero ileso, y llevaba las marcas de una cabalgata larga y dura. El corazón de Nora se aceleró. Si el caballo había seguido a su dueño hasta aquí, significaba que tenía entrenamiento, que era valioso. Y un caballo valioso pertenecía a alguien con medios, alguien que sería buscado cuando no regresara a casa. Se puso las botas y salió silenciosamente de la cabaña. El caballo levantó la cabeza cuando se acercó, pero no huyó. Estaba claramente sediento y hambroso, y se dejó guiar hasta el pequeño establo donde Nora guardaba su mula y algunas gallinas. Le quitó la silla de montar y la brida, notando la calidad del cuero y la plata que decoraba las hebillas. Definitivamente, este hombre no era un vaquero común. En las alforjas del caballo encontró algunas pistas. Un par de cartas dirigidas a S. Prescott, de una dirección en Rose Ridge, algunas monedas de oro y un pequeño daguerrotipo de una mujer mayor con ojos gentiles. Pero fue el nombre grabado en la pistola que había encontrado junto al arroyo lo que hizo que sus manos temblaran. Silas Prescott, 1880. Prescott. Nora conocía ese nombre. Todo el territorio conocía ese nombre. Los Prescott eran una de las familias de ganaderos más poderosas de Montana, dueños de miles de acres y más ganado del que la mayoría de la gente podía contar. Pero también eran conocidos por algo más: sus disputas territoriales, que habían escalado en los últimos meses hasta convertirse en algo que rayaba en la guerra abierta. Y ahora tenía al heredero de los Prescott inconsciente en su cama, con heridas que sugerían que había sido emboscado por enemigos que querían verlo muerto. Nora regresó a la cabaña con las piernas débiles. Esto era peor de lo que había imaginado. Si Silas Prescott había desaparecido, habría búsquedas, habría preguntas. Y cuando lo encontraran aquí, con ella, una mujer que ya había sido acusada una vez de prácticas sospechosas, las conclusiones serían inevitables y devastadoras. Pero no podía entregarlo, no en su estado actual. Y no podía matarlo o dejarlo morir después de haber trabajado tan duro para salvarlo. Estaba atrapada entre la compasión y la supervivencia, entre el juramento silencioso que había hecho a su padre y la promesa que se había hecho a sí misma de nunca más enfrentar la ira de una multitud. Se acercó a la cama donde Silas yacía inmóvil. Su respiración era más regular ahora y algo de color había regresado a sus mejillas. Vivía, y si tenía suerte, se recuperaría completamente. Pero, ¿qué pasaría entonces? ¿Le agradecería por salvar su vida? ¿O asumiría, como todos los demás, que una mujer que vivía sola en el bosque tenía que tener motivos ocultos? Un movimiento repentino en la cama la hizo dar un paso atrás. Silas había abierto los ojos, aunque su mirada era vidriosa y confusa. Sus labios se movían, tratando de formar palabras. ¿Dónde? Su voz era apenas un susurro ronco. Nora se acercó cuidadosamente, con las manos levantadas para mostrar que no era una amenaza. «Estás a salvo», dijo suavemente. «Estás herido, pero estás a salvo». Los ojos de Silas se enfocaron en ella con dificultad. «¿Quién?» «Mi nombre es Nora. Te encontré junto al arroyo. Has estado inconsciente durante horas». Él trató de incorporarse, pero un espasmo de dolor lo hizo caer de vuelta sobre la almohada. «El caballo está bien. Está en mi establo, descansando». Silas cerró los ojos, y por un momento Nora pensó que había vuelto a perder la conciencia, pero luego los abrió de nuevo, y esta vez había algo diferente en su mirada, algo que la hizo retroceder instintivamente. «¿Por qué?», preguntó, y en esa única palabra había sospecha, confusión y una pizca de miedo. Nora sintió que su garganta se cerraba. Era la pregunta que había estado temiendo, la que no tenía una respuesta que no sonara sospechosa o ingenua. ¿Por qué había salvado a un extraño? ¿Por qué había arriesgado su seguridad por alguien que ni siquiera conocía? «Porque necesitabas ayuda», dijo finalmente, con una honestidad que la sorprendió incluso a ella. Silas la estudió durante un largo momento, y Nora pudo ver la batalla que se libraba en su mente. Dolor, confusión, instintos de supervivencia luchando contra la necesidad de confiar en alguien. Finalmente, sus ojos se cerraron de nuevo, y su respiración se profundizó. Nora se quedó junto a la cama, observando el rostro de este hombre que había traído peligro a su refugio. Fuera, el viento comenzaba a levantarse, llevando consigo el olor de la lluvia que se acercaba. Pronto, muy pronto,
Alguien vendría buscando a Silas Prescott. Y cuando lo hicieran, toda la cuidadosa vida que había construido en estos 3 años de soledad podría desmoronarse. Pero por ahora, en esta habitación pequeña e iluminada por velas, mientras la lluvia comenzaba a tamborilear suavemente en el techo, Nora se permitió un momento de paz. Había hecho lo correcto, independientemente de las consecuencias. Su padre habría estado orgulloso. El problema era que el orgullo de los muertos raramente protegía a los vivos. Y mientras Silas Prescott dormía en su cama, rodeado por sus cuidados y sus miedos, Nora no podía deshacerse de la sensación de que había puesto en movimiento algo que no podría controlar. El arroyo seguía murmurando fuera de su ventana, indiferente a los problemas humanos. Pero Nora sabía que la paz de su superficie era una ilusión. Como la calma que había construido aquí en su refugio del bosque, podía ser destrozada en un instante. La única pregunta era si ella sería quien la rompiera, o si esa elección sería tomada por otros. Mientras se preparaba para lo que pudiera venir, Nora no sabía que a millas de distancia, en Rose Ridge, un caballo castaño con una silla de montar vacía acababa de galopar hacia la calle principal, relinchando con una urgencia que despertaría a todo el pueblo. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El estruendo de cascos sobre la tierra empacada de la calle principal de Rose Ridge cortó el aire matutino como un grito de alarma. Caleb Ward levantó la vista de la herramienta que estaba reparando en el porche de la herrería, entrecerró los ojos contra el sol naciente y sintió que su estómago se hundía como una piedra en agua profunda. Era Dusty, el caballo castaño de Silas, galopando hacia el pueblo con los ojos desorbitados por el pánico y la silla vacía, rebotando contra sus flancos. Espuma blanca le salía de la boca, y sus cascos resonaban con la urgencia de una campana de alarma. Caleb dejó caer la herramienta y corrió hacia la calle, pero el caballo ya había pasado de largo, dirigiéndose directamente hacia el establo de Henley, como si supiera exactamente dónde encontrar refugio. ¡Dios mío! Martha Liddell apareció en la puerta de su casa, con el cabello todavía recogido en rulos de papel y una bata de algodón arrugada sobre su camisón. «¡Ese es el caballo de Silas Prescott! ¡Está sin jinete!». La exclamación de Martha fue como una cerilla arrojada sobre paja seca. En cuestión de minutos, medio pueblo había salido a la calle, formando pequeños grupos de conversación susurrante que crecían en volumen e intensidad con cada segundo que pasaba. Caleb había logrado calmar a Dusty y lo estaba examinando en busca de heridas, pero su corazón se aceleraba con cada detalle que encontraba. «No está herido», murmuró para sí mismo, pasando las manos por las patas y los flancos del animal. «Pero está agotado. Ha estado corriendo durante horas». El sheriff Everett Kane apareció en la calle principal con sus botas resonando contra la madera de la acera. Era un hombre alto y angular, con bigote gris y ojos que habían visto demasiadas cosas malas como para sorprenderse fácilmente. Pero ahora, mientras se acercaba al caballo sudoroso, Caleb pudo ver preocupación genuina en su expresión. «¿Cuánto tiempo lleva desaparecido?», preguntó Kane, dirigiéndose a Caleb. «2 días». Caleb limpió la espuma de la boca de Dusty con un paño. «Salió el jueves por la mañana. Dijo que iba a revisar las cercas del lado norte. Pensé que se había quedado en el campamento exterior, pero cuando no regresó ayer...». Se calló, sacudiendo la cabeza. Debería haber ido a buscarlo inmediatamente. ¿Hacia dónde se dirigía exactamente? Hacia la tierra disputada, cerca de Miller's Creek. Ha estado preocupado por esa zona últimamente. Dice que alguien ha estado cortando nuestros alambres. Martha se había acercado lo suficiente como para escuchar, y su voz se alzó por encima del murmullo de la multitud. «Esa zona está cerca de donde vive esa mujer extraña, la Talbot». El nombre cayó sobre la multitud como una piedra en un estanque, creando ondas de susurros y miradas intercambiadas. Caleb sintió que se le erizaba el vello de los brazos. Conocía las historias sobre Nora Talbot, la hija del doctor que había sido expulsada del pueblo años atrás. Algunos decían que era una bruja, otros que simplemente era una mujer demasiado extraña para vivir entre gente decente, pero todos coincidían en que era mejor mantener distancia. «Martha, no empieces con esas historias», gruñó el sheriff Kane, pero su voz carecía de convicción.
Caleb pudo ver que la semilla de la sospecha ya había sido plantada. ¿Qué historias? Marta se irguió con indignación. ¿La historia de que su familia protegía a salvajes? ¿La historia de que su padre murió en circunstancias misteriosas? ¿O la historia de que ella desapareció la misma noche que encontraron a los Parker muertos en su rancho? Los Parker murieron en un incendio accidental. Intervino una voz suave desde el borde de la multitud. El reverendo Lyle Cormack se acercó lentamente, con su Biblia en la mano y expresión preocupada. Y Marcus Talbot murió de neumonía, Marta. Estuve allí cuando lo enterramos. ¿Y qué hay de la hija? Marta no se dejó intimidar. ¿Qué clase de mujer vive sola en el bosque durante años? ¿Qué clase de mujer rechaza la compañía de gente decente? El tipo de mujer que ha sido tratada mal por gente que se cree decente, respondió el reverendo con más firmeza de la que Caleb le había escuchado jamás. Pero su voz se perdió en el creciente murmullo de la multitud. Caleb intercambió miradas con el sheriff. Ambos sabían hacia dónde se dirigía esto. En pueblos pequeños como Rose Ridge, las sospechas podían convertirse en certezas con aterradora rapidez, especialmente cuando había miedo de por medio. «Necesitamos formar un grupo de búsqueda», dijo Kane, alzando la voz para hacerse oír por encima del murmullo. «Caleb, tú conoces mejor que nadie los lugares donde Silas podría estar. Elige a 3 hombres más y...» «Yo digo que empecemos por la cabaña de la Talbot», interrumpió Martha. «Si algo le ha pasado a ese muchacho, apuesto a que ella sabe algo al respecto». «¿Por qué habría de hacerle daño a Silas?», preguntó el reverendo. «Ni siquiera se conocen». Martha sonrió con una expresión que no llegaba a sus ojos. «¿Quién dice que tenían que conocerse? Los Prescott son ricos, y ella vive como una indigente. Tal vez pensó que podría sacarle algo de provecho». «Eso es ridículo». Caleb se volvió hacia la multitud, pero pudo ver que las palabras de Martha estaban encontrando terreno fértil. Los rostros que lo rodeaban mostraban una mezcla de miedo y excitación, la expresión que la gente adoptaba cuando tenían una excusa para actuar según sus peores impulsos. ¿Es ridículo? Martha se acercó a Caleb, con los ojos brillando con una intensidad que lo hizo dar un paso atrás. ¿Sabes qué creo yo? Creo que esa mujer ha estado esperando su oportunidad. Creo que cuando vio a Silas Prescott cabalgando solo por esa zona, decidió que había llegado su momento. ¿Su momento para qué? La voz del reverendo sonaba cada vez más tensa. Para conseguir lo que siempre ha querido. Venganza contra este pueblo. Contra la gente que la expulsó de aquí. Caleb sintió que la situación se le escapaba de las manos. Martha, estás hablando de secuestro, de asesinato. ¿De verdad crees que Nora Talbot es capaz de...? ¿De qué no sería capaz una mujer como esa? Martha se volvió hacia la multitud, alzando la voz. Una mujer que vive sola en el bosque, que rechaza la compañía de gente decente, que practica quién sabe qué clase de rituales diabólicos. ¡Martha! El sheriff finalmente intervino, pero su voz sonaba más cansada que autoritaria. No tenemos pruebas de nada. Silas podría estar herido en cualquier parte, o perdido, o podría estar cautivo en la cabaña de esa bruja. Martha completó la frase. Sheriff, usted tiene el deber de investigar. ¿Qué va a decir cuando los Prescott vengan preguntando por su hijo? ¿Que no hizo nada porque tenía miedo de ofender a una mujer que vive como una salvaje? Caleb vio cómo el argumento golpeaba su objetivo. El sheriff se puso rígido y su expresión se endureció. Los Prescott no eran gente con la que uno quisiera tener problemas, y Cain lo sabía. «Está bien», dijo finalmente. «Iremos a la cabaña de Talbot, pero iremos a hacer preguntas, no acusaciones. Iremos como un grupo de búsqueda legal, no como una turba». «Por supuesto, sheriff». Martha sonrió con satisfacción. «Solo queremos asegurarnos de que Silas esté seguro». Mientras el sheriff comenzaba a organizar el grupo de búsqueda, Caleb se quedó junto a Dusty, acariciando el cuello del caballo y tratando de ordenar sus pensamientos. Conocía a Silas mejor que cualquier otra persona en el pueblo. Había cabalgado con él, había trabajado junto a él, había visto su temperamento y su carácter. Silas era cuidadoso, especialmente cuando se trataba de la tierra disputada. No habría cabalgado directamente hacia peligro conocido, pero también conocía a Martha Liddell y sabía que su dolor por la muerte de su hijo la había vuelto cruel y vengativa. Veía enemigos donde no los había y conspiraciones donde solo había coincidencias. Su influencia sobre las otras mujeres del pueblo
era considerable, y cuando Martha quería algo, generalmente lo conseguía. ¿Qué piensas realmente?, le preguntó el reverendo en voz baja, acercándose a Caleb. Pienso que Martha está equivocada, respondió Caleb, pero su voz carecía de certeza. Pienso que Silas está herido en alguna parte, y que estamos perdiendo tiempo precioso con estas especulaciones. Pero también pienso que si Silas está en la cabaña de Nora Talbot, podría estar allí por una buena razón. Caleb miró al reverendo a los ojos. Conoces a esa mujer mejor que cualquiera de nosotros. Su padre era tu amigo. ¿Realmente crees que es capaz de hacerle daño a alguien? El reverendo guardó silencio durante un largo momento, con la mirada perdida en el horizonte. Marcus Talbot era un buen hombre, dijo finalmente. Y su hija tiene sus mismas manos sanadoras. Pero el pueblo la juzgó sin conocerla realmente, y el miedo hace que la gente haga cosas terribles. ¿Qué clase de cosas terribles? Las mismas cosas terribles que estamos a punto de hacer nosotros, respondió el reverendo con tristeza. Media hora después, el grupo de búsqueda cabalgaba hacia el bosque. Eran 8 hombres en total. El sheriff, Caleb, el reverendo, 3 vaqueros del rancho Henley y 2 comerciantes del pueblo que habían insistido en unirse. Martha había querido ir también, pero Cain había puesto el pie en el suelo. Esto es trabajo de hombres, había dicho, aunque Caleb sospechaba que la verdadera razón era que no quería que Martha estuviera presente si las cosas se ponían feas. El camino hacia la cabaña de Nora Talbot era serpenteante y estrecho, bordeando arroyos y atravesando bosques densos de pinos. Caleb había estado allí solo una vez antes, años atrás, cuando era más joven y más tonto, como parte de un grupo de muchachos que querían ver a la bruja del bosque por sí mismos. No habían visto nada excepto una cabaña pequeña y bien cuidada, y una mujer que los había observado desde la distancia hasta que se marcharon. Ahora, mientras se acercaban a la propiedad, Caleb se sentía cada vez más inquieto. El bosque estaba demasiado silencioso, como si los animales supieran que algo estaba mal. Los hombres detrás de él murmuraban entre sí, especulando sobre lo que podrían encontrar. «¿Qué pasa si está muerto?», preguntó uno de los vaqueros. «¿Qué pasa si ella tiene cómplices?», preguntó otro. «¿Qué pasa si está armada?». El sheriff alzó la mano para silenciarlos. «Mantengamos la calma», dijo, pero Caleb pudo oír la tensión en su voz también. «Recordad que estamos aquí para hacer preguntas, no para empezar una guerra». Pero mientras se acercaban al claro donde se alzaba la cabaña de Nora Talbot, Caleb se preguntó si ya no era demasiado tarde para la paz. El miedo había sido sembrado en Rose Ridge, y el miedo tenía una manera de crear su propia realidad. El claro apareció ante ellos, pequeño y protegido, con la cabaña cubierta de musgo centrada como un secreto guardado. Humo salía de la chimenea, y había ropa colgada en una cuerda entre 2 árboles. Se veía pacífico, doméstico, completamente normal, demasiado normal. El sheriff desmontó y se acercó a la puerta, con los otros hombres formando un semicírculo detrás de él. Caleb notó que varios de ellos tenían las manos en las pistolas y sintió que se le revolvía el estómago. «Señorita Talbot», gritó Kane. «Soy el sheriff Kane. Necesito hablar con usted». Por un momento no hubo respuesta. Luego, la puerta se abrió lentamente y Nora Talbot apareció en el umbral. Caleb sintió que se le cortaba la respiración. No era como la recordaba de años atrás. Había crecido. Se había convertido en una mujer, con cabello castaño que le caía en ondas suaves sobre los hombros y ojos verdes que parecían ver directamente a través de un hombre. Pero lo que más lo perturbó fue su expresión. No sorpresa, no miedo, sino una especie de resignación cansada, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Sheriff», dijo con voz calmada, «¿en qué puedo ayudarle? Estamos buscando a Silas Prescott. Desapareció hace 2 días, y su caballo apareció en el pueblo esta mañana. ¿Sabe algo al respecto?». Nora miró a los hombres armados que la rodeaban, y Caleb vio algo parecido a tristeza cruzar por su rostro. «Sí», dijo finalmente, «sé algo al respecto». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda de violín. Caleb pudo sentir la tensión aumentando entre los hombres, sus manos moviéndose inconscientemente hacia sus armas. «¿Dónde está?», preguntó el sheriff. Nora se hizo a un lado, abriendo la puerta de par en par. «Está aquí»,
dijo. Está herido. Lo he estado cuidando. Y ahí estaba la verdad, simple y terrible. Silas Prescott estaba en la cabaña de Nora Talbot, y no había explicación en el mundo que pudiera hacer que eso pareciera inocente a los ojos de hombres que ya habían decidido que ella era culpable. Caleb vio cómo los rostros de sus compañeros se endurecían, cómo sus manos se cerraban alrededor de las culatas de sus pistolas. El miedo se había convertido en certeza, y la certeza se había convertido en ira. Y mientras el sheriff entraba en la cabaña, seguido por los otros hombres, Caleb se quedó en el claro, mirando el rostro de Nora Talbot y preguntándose si acababa de presenciar el final de su mundo. El interior de la cabaña de Nora se sintió inmediatamente pequeño y sofocante cuando 8 hombres armados se apiñaron dentro. Caleb fue el último en entrar, y lo que vio lo dejó helado. Silas Prescott yacía inmóvil en la cama, pálido como la muerte, con vendajes limpios cubriendo su torso y brazos. Su respiración era laboriosa e incluso inconsciente. Su rostro mostraba líneas de dolor. «Dios santo», murmuró uno de los vaqueros, «está medio muerto». El sheriff Kane se acercó a la cama, con los ojos evaluando la escena con la precisión de quien había visto demasiados crímenes. Las hierbas secas colgadas del techo, los frascos de ungüentos en la mesa, las gasas manchadas de sangre en un cuenco cerca de la cabecera. Todo pintaba un cuadro que podía interpretarse de múltiples maneras. «¿Qué le hiciste?». La voz de Kane era peligrosamente baja. Nora permaneció en el umbral, con las manos entrelazadas frente a ella. Su voz, cuando respondió, era firme a pesar de la situación. «Le salvé la vida. Lo encontré herido junto al arroyo, con una herida de bala en el costado y varios cortes defensivos. Ha estado inconsciente durante casi 2 días». «¿Una herida de bala?». Caleb se acercó a la cama, estudiando los vendajes. «¿Quién le disparó?». «No lo sé. Estaba inconsciente cuando lo encontré». El sheriff se volvió hacia ella, con los ojos entrecerrados. «¿Y simplemente decidiste llevártelo? ¿Sin reportarlo al pueblo? ¿Sin buscar ayuda? Necesitaba atención médica inmediata. Si hubiera perdido tiempo cabalgando hasta Rose Ridge». Nora se calló, sabiendo que cualquier explicación sonaría sospechosa para mentes ya predispuestas contra ella. «Qué conveniente», murmuró uno de los comerciantes. «El hombre más rico del territorio aparece herido en tu tierra y decides mantenerlo como tu prisionero personal». «No es mi prisionero». La voz de Nora se endurecía. «Es mi paciente». «¿Tu paciente?». El sheriff se rió sin humor. «¿Desde cuándo eres doctora, muchacha?». «Desde que mi padre me enseñó todo lo que sabía antes de morir». Nora alzó la barbilla desafiantemente. «He estado curando animales y ocasionalmente personas durante años. Pregunten a quien quieran». «Oh, hemos oído las historias», intervino otro hombre. «Pociones raras, rituales nocturnos, curaciones que parecen más brujería que medicina». Caleb sintió que la situación empeoraba por momentos. Podía ver cómo los prejuicios del pueblo se solidificaban en certezas, pero también podía ver algo que los otros parecían estar ignorando. Los cuidados que Nora había dado a Silas eran genuinos y expertos. Las heridas estaban limpias, los vendajes eran profesionales, y había evidencia por toda la cabaña de que había estado trabajando incansablemente para mantenerlo vivo. «Sheriff», dijo Caleb cuidadosamente, «mire las hierbas que está usando. Reconozco algunas de ellas del tiempo que pasé con el doctor del ejército. Son para prevenir infección y reducir fiebre». «¿Y cómo sabes que no lo envenenó primero?», preguntó uno de los vaqueros. «¿Cómo sabemos que no lo hirió ella misma y luego fingió curarlo?». Nora palideció ante la acusación. «Eso es absurdo. ¿Por qué habría de herirlo para luego sanarlo?». «Para que pareciera que lo estabas ayudando cuando te encontráramos», respondió el sheriff. «Para cubrir tu verdadero plan». «¿Qué verdadero plan?». La frustración finalmente se filtró en la voz de Nora. «¿Exactamente qué creen que estoy tratando de lograr aquí?». «Dinero», dijo el sheriff simplemente. «Los Prescott pagarían una fortuna por recuperar a su hijo. O tal vez venganza. Tu familia fue expulsada de este pueblo, y los Prescott tenían tierras que tu padre codiciaba. Mi padre nunca codició nada que no fuera ayudar a la gente». Las palabras de Nora salieron como un látigo. «Y yo no tengo interés en el dinero de los Prescott o en venganza contra nadie». «Entonces explícame esto». El sheriff se acercó a ella con su altura intimidante. «¿Por qué un hombre como Silas Prescott estaría cabalgando solo por esta zona remota?
¿Por qué no hay señales de una pelea donde dices que lo encontraste? ¿Y por qué, de todas las personas en el territorio, tenía que ser la bruja del bosque quien lo encontrara? No soy una bruja. Nora mantuvo el contacto visual, rehusándose a ser intimidada. Soy una mujer que vive tranquila y que tuvo la mala fortuna de encontrar a un hombre herido. ¿Mala fortuna? El sheriff sonrió fríamente. Yo diría que fue muy conveniente. Caleb se movió inquieto. Podía sentir cómo la tensión en la habitación alcanzaba un punto de ebullición. Los hombres se estaban convenciendo mutuamente de la culpabilidad de Nora, alimentándose de sus propios miedos y prejuicios. «Sheriff», intervino, «tal vez deberíamos esperar a que Silas despierte. Él puede decirnos lo que realmente pasó». «¿Y darle tiempo a ella para que lo manipule más?», preguntó uno de los comerciantes. «¿Para que le llene la cabeza con más de sus hechizos?». «No lo he manipulado», protestó Nora. «Apenas ha estado consciente desde que lo encontré». «¿Apenas?». El sheriff se aferró a la palabra como un perro a un hueso. «¿Entonces sí ha estado consciente?». Nora dudó, y Caleb pudo ver que se daba cuenta de su error. Brevemente, muy brevemente. Estaba delirando por la fiebre. ¿Qué dijo? Nada coherente. Palabras sobre ganado, sobre su padre, sobre cercas. Los hombres intercambiaron miradas significativas. «Cercas», repitió el sheriff. «¿Cercas cortadas, tal vez?». «No lo sé. Como dije, estaba delirando». «Qué conveniente que no puedas recordar detalles específicos». Caleb vio cómo la trampa se cerraba alrededor de Nora. Cada respuesta que daba, cada explicación que ofrecía, era retorcida para ajustarse a la narrativa que los hombres ya habían decidido creer. Y lo peor era que parte de él entendía por qué. La situación se veía mal, muy mal, y sin el testimonio de Silas, era su palabra contra las apariencias. «Creo que hemos oído suficiente», dijo el sheriff finalmente. «Nora Talbot, estás arrestada por sospecha de secuestro y posible intento de asesinato». «¡Eso es ridículo!». Nora dio un paso atrás, pero no tenía dónde ir en la pequeña cabaña. «Le salvé la vida». «Eso lo determinaremos cuando Silas despierte y pueda contarnos su versión», respondió el sheriff, sacando un par de esposas de hierro de su cinturón. «Sheriff, espere». Caleb se interpuso entre ellos. «¿No cree que deberíamos al menos examinar la escena donde dice que lo encontró? ¿Buscar evidencia de lo que realmente pasó? La evidencia está aquí». El sheriff gesticuló hacia la cama donde yacía Silas. Un hombre rico, herido, en la cabaña de una mujer que tiene todas las razones del mundo para odiarlo a él y a su familia. «¿Qué razones?», preguntó Nora con amargura. «¿El hecho de que mi familia fuera expulsada del pueblo antes de que él naciera? ¿El hecho de que nunca intercambiamos ni una palabra hasta que lo encontré medio muerto? Tu familia protegía salvajes», dijo uno de los vaqueros. «Todos saben que los Prescott han tenido problemas con bandidos indios en sus tierras del norte. Tal vez decidiste continuar la tradición familiar». La acusación era tan injusta, tan cargada de prejuicio, que Caleb sintió náuseas. Pero también vio cómo resonaba con los otros hombres, cómo sus rostros se endurecían aún más. «Eso es suficiente», dijo el sheriff, acercándose a Nora con las esposas. «Ven aquí». «No». Nora retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «No voy a ir a ninguna parte. Silas necesita cuidados constantes. Si me llevan, podría morir». «Enviaremos al doctor Henley», respondió el sheriff, «asumiendo que todavía esté vivo cuando llegue aquí». La insinuación era clara y cruel. Si Silas moría, Nora sería culpada no solo de secuestro, sino de asesinato. Y todos en esa habitación sabían que un cargo de asesinato contra los Prescott significaría una cuerda, no una celda. «Por favor». Nora miró a cada uno de los hombres por turno, buscando algo de compasión en sus rostros. «Solo dejen que se despierte. Dejen que les diga lo que realmente pasó». «Lo que realmente pasó», repitió el sheriff, «es que sedujiste o engañaste a ese muchacho para que viniera aquí. Lo heriste para mantenerlo débil, y ahora estás fingiendo cuidarlo para cubrir tu rastro. Eso es una locura». La compostura de Nora finalmente se quebró. ¿Por qué habría de hacer algo así? ¿Qué podría ganar? «Los Prescott son la familia más rica del territorio», respondió uno de los comerciantes. «Un rescate por su hijo podría hacerte rica para toda la vida». «Nunca pedí rescate. Ni siquiera sabía quién era cuando lo encontré». «¿No sabías quién era?». El sheriff alzó una ceja.
Un hombre que lleva ropa cara, monta un caballo de raza y tiene Prescott grabado en su pistola. ¿Realmente esperas que creamos que no lo reconociste? Nora abrió la boca para responder. Luego la cerró. Caleb pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no importaba lo que dijera. Las mentes ya estaban decididas. El veredicto ya había sido pronunciado. Solo quedaban los formalismos. Por última vez, dijo el sheriff, levantando las esposas, extiende las manos. Nora lo miró durante un largo momento, y Caleb vio algo cambiar en su expresión. La desesperación se transformó en algo más duro, más resuelto. Cuando habló, su voz era calmada otra vez. Muy bien, sheriff, pero que conste que cuando Silas Prescott despierte y les diga la verdad, ustedes tendrán que vivir con el conocimiento de que estaban dispuestos a ahorcar a una mujer inocente sin siquiera intentar descubrir los hechos. Se acercó al sheriff y extendió las manos. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas pareció resonar en toda la cabaña. «¿Y si no despierta?», preguntó uno de los vaqueros. Nora se volvió hacia él, y por un momento, Caleb vio algo feroz y salvaje en sus ojos verdes. «Entonces espero que puedan vivir con eso también». Mientras la sacaban de la cabaña, Caleb se quedó atrás un momento, mirando a Silas. El hombre seguía inmóvil, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Su respiración parecía más laboriosa que antes, y Caleb se preguntó si la tensión y el movimiento en la habitación lo habían afectado. «¿Vienes?», le gritó el sheriff desde afuera. Caleb tomó una última mirada a los frascos de hierbas, a las gasas manchadas de sangre, a la evidencia clara de que alguien había trabajado desesperadamente para salvar una vida. Luego salió al claro, donde Nora Talbot estaba siendo ayudada a montar en el caballo de uno de los hombres, con las manos esposadas a la espalda. El viaje de regreso a Rose Ridge fue silencioso y tenso. Nora cabalgaba con la espalda recta y la cabeza alta, negándose a mostrar miedo incluso rodeada por hombres armados que ya la habían juzgado culpable. Caleb cabalgó detrás del grupo, con la mente dando vueltas. Algo no encajaba. Si Nora había herido a Silas, ¿por qué trabajaría tan duro para curarlo? Si quería dinero de rescate, ¿por qué no había hecho demandas? Y si quería venganza, ¿por qué mantenerlo vivo? Pero sus dudas se vieron sofocadas por la certeza de los otros hombres, por el peso de la evidencia circunstancial y por la simple realidad de que Nora Talbot era una mujer extraña que vivía sola en el bosque, en un territorio donde la supervivencia dependía de la confianza comunitaria. Ser diferente era casi un crimen en sí mismo. Cuando llegaron a Rose Ridge, media del pueblo los estaba esperando. Martha Liddell estaba al frente de la multitud, con una expresión de satisfacción triunfante. «Sabía que era ella», gritó cuando vio a Nora con esposas. «Sabía que esa bruja había hecho algo terrible». La multitud rugió su aprobación, y Caleb sintió que se le revolvía el estómago. Esto ya no era justicia, era el tipo de sed de sangre que había visto en tiempos de guerra, cuando los hombres se convencían de que la violencia era la única respuesta al miedo. Mientras el sheriff escoltaba a Nora hacia la pequeña cárcel de Rose Ridge, ella se volvió una vez para mirar atrás. Sus ojos encontraron los de Caleb a través de la multitud, y en ellos vio no súplica, sino una especie de tristeza resignada, como si hubiera esperado esto toda su vida. Y tal vez lo había hecho. Tal vez, desde el momento en que su familia fue expulsada del pueblo, había sabido que algún día regresaría aquí no como una persona libre, sino como una prisionera de los mismos miedos y prejuicios que habían destruido su infancia. La puerta de la cárcel se cerró con un golpe final, y la multitud comenzó a dispersarse, murmurando entre sí sobre juicios y justicia, y la satisfacción de ver que el mal finalmente había sido capturado. Pero Caleb se quedó en la calle, mirando la pequeña ventana con barrotes donde una sombra se movía detrás del cristal sucio, y se preguntó si acababa de presenciar el arresto de una criminal, o si había sido cómplice de algo mucho peor. La celda de Rose Ridge era pequeña y húmeda, con una sola ventana enrejada que dejaba pasar apenas suficiente luz para distinguir el día de la noche. Nora se sentó en el catre de paja, con las manos todavía entumecidas por donde las esposas habían cortado su circulación, y escuchó los sonidos del pueblo que se preparaba para lo que estaba segura sería su juicio y ejecución. Había pasado toda la noche despierta, no por miedo a su propio destino,
sino por preocupación por Silas. Sin sus cuidados constantes, sin las hierbas que habían estado manteniendo la infección a raya, sin alguien que monitoreara su respiración y temperatura, él podría empeorar rápidamente. La idea de que muriera por negligencia después de que ella había trabajado tan duro para salvarlo era más insoportable que cualquier cosa que el pueblo pudiera hacerle a ella. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de los barrotes cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. Esperaba ver al sheriff o tal vez a Martha Liddell viniendo a regodearse, pero en su lugar apareció una figura familiar, el reverendo Lyle Cormack, con su Biblia bajo el brazo y una expresión de profunda turbación en su rostro envejecido. «Reverendo», Nora se levantó del catre, sorprendida por la visita. Nora. Su voz era gentil, cargada con una tristeza que parecía pesar sobre sus hombros como un manto. «¿Cómo te encuentras?» «Viva», respondió ella con una sonrisa amarga. «Supongo que eso es más de lo que algunos esperaban». El reverendo se acercó a los barrotes, con las manos arrugadas agarrando su Biblia como si fuera un ancla. «Tu padre era mi amigo más querido en este pueblo», dijo suavemente. «Marcus era un hombre bueno, justo, que nunca hizo daño a nadie excepto en servicio de curar». «Lo sé». Nora sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Él habría hecho exactamente lo mismo que hice yo. Habría salvado a ese hombre sin importar las consecuencias. Ese es precisamente el problema. El reverendo suspiró. En este pueblo, hacer lo correcto sin importar las consecuencias a menudo lleva a las peores consecuencias de todas. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, el reverendo habló de nuevo. «Cuéntame lo que realmente pasó, hija. Desde el principio». Nora le relató toda la historia. Encontrar a Silas inconsciente junto al arroyo, la decisión de llevarlo a su cabaña, las horas que había pasado limpiando y cosiendo sus heridas, su constante vigilia mientras luchaba contra la fiebre. Le habló de sus fragmentarias palabras delirantes, de su breve momento de conciencia cuando había preguntado dónde estaba. «¿Y nunca pidió ayuda?», preguntó el reverendo. «¿Nunca trató de escapar?». «Reverendo, ha estado inconsciente la mayor parte del tiempo, y cuando despertó brevemente, estaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza». Nora se aferró a los barrotes. «¿Cómo está ahora? ¿Ha enviado alguien al doctor Henley?». La expresión del reverendo se ensombreció. «El doctor está con él ahora. Pero Nora, su condición ha empeorado desde que te trajeron aquí. La fiebre ha vuelto, y está delirando más violentamente». El corazón de Nora se hundió. «Las hierbas», murmuró. «Necesita las cataplasmas de sauce blanco para la fiebre, y el ungüento de equinácea para prevenir que la herida se infecte. Sin ellos podría morir». «Sí». La palabra salió como un susurro. El reverendo estudió su rostro durante un largo momento. «Realmente lo salvaste, ¿verdad? No hay ningún plan oculto, ningún motivo ulterior. Simplemente viste a un hombre herido y no pudiste caminar sin ayudarlo. Es lo que mi padre me habría enseñado a hacer. Es lo que usted me habría enseñado a hacer». Nora miró directamente a los ojos del anciano. «¿Cree usted que soy culpable, reverendo?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como una cuerda tensa. Finalmente, el reverendo sacudió la cabeza lentamente. «No», dijo. «No lo creo. Pero me temo que lo que yo crea no importará mucho cuando el pueblo decida qué hacer contigo. ¿Cuándo será el juicio?». «Martha está presionando para que sea mañana. Dice que entre más tiempo pase, más oportunidad tendrás de hechizar a la gente para que crea tu versión de la historia». Nora soltó una risa sin humor. «¿Hechizar? ¿Desde una celda cerrada con llave? El miedo no siempre es lógico, hija. Y Martha Liddell ha estado alimentando ese miedo durante años. ¿Por qué me odia tanto? Ni siquiera la conozco realmente». El reverendo suspiró pesadamente. «Martha perdió a su hijo Tommy en una escaramuza con bandidos cerca de la tierra de los Prescott el año pasado. Necesita culpar a alguien por esa pérdida, y tú representas todo lo que ella no entiende, y por lo tanto teme. Así que voy a morir por los pecados de bandidos que nunca conocí, por proteger a salvajes que nunca protegí, por practicar brujería que nunca practiqué». Nora se alejó de los barrotes, con una carcajada amarga. «¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto, reverendo? ¿Qué? Que si hubiera dejado a Silas Prescott morir junto a ese arroyo, nadie habría cuestionado nunca mi carácter.
Habría sido solo otra tragedia en el territorio, pero porque traté de salvarlo, ahora soy una criminal. El reverendo no tuvo respuesta para eso, porque ambos sabían que era verdad. Más tarde esa mañana, mientras Nora yacía en su catre tratando de no pensar en lo que le pasaría a Silas sin sus cuidados, escuchó una conmoción fuera de la cárcel. Voces alzadas, pasos corriendo, gritos de sorpresa. Se acercó a la pequeña ventana y logró ver parte de la calle principal. Caleb Ward venía corriendo hacia la cárcel, con el rostro pálido y expresión urgente. Detrás de él, varios hombres del pueblo se agrupaban en pequeños círculos de conversación intensa. «¡Sheriff!», gritaba Caleb. «¡Sheriff Kane! Necesito hablar con usted inmediatamente». Nora oyó la puerta principal de la oficina del sheriff abrirse y cerrarse, luego voces amortiguadas provenientes de la habitación contigua. No podía distinguir las palabras, pero el tono era urgente, casi desesperado. Minutos después, la puerta de su celda se abrió. El sheriff apareció, seguido por Caleb, cuyo rostro mostraba una mezcla de alivio y algo parecido a la vergüenza. «¿Qué está pasando?», preguntó Nora. «Silas despertó», dijo Caleb simplemente. «Despertó y preguntó por ti». El corazón de Nora se aceleró. «¿Está bien? ¿Cómo está su fiebre?» «Débil, pero lúcido por primera vez desde que lo encontraste». Caleb intercambió una mirada con el sheriff. «Nora, él quiere verte. Dice que tiene cosas que decir antes de que este pueblo cometa un error terrible». El sheriff parecía profundamente incómodo. «Esto es altamente irregular. La acusada no debería tener contacto con la víctima antes del juicio». «¿La víctima?». Caleb se volvió hacia él. «Sheriff, con todo respeto, creo que vamos a descubrir que la única víctima aquí ha sido la justicia». 20 minutos después, Nora caminaba por la calle principal de Rose Ridge por primera vez en 3 años, flanqueada por el sheriff y Caleb, con una multitud curiosa siguiéndolos a distancia. Las esposas habían sido removidas, pero no había duda de que seguía siendo una prisionera. La cabaña se veía diferente en la luz del día, más pequeña y menos amenazante. El doctor Henley estaba guardando sus instrumentos cuando entraron y le dirigió a Nora una mirada que era parte sorpresa, parte respeto profesional. «Sus cuidados fueron impecables», le dijo sin preámbulos. «Sin ellos, este hombre habría muerto». Nora asintió brevemente, pero su atención estaba completamente enfocada en la cama donde Silas Prescott estaba incorporado, apoyado contra varias almohadas. Se veía pálido y débil, pero sus ojos estaban claros y alerta. Cuando la vio entrar, algo parecido al alivio cruzó por su rostro. «Así que usted es Nora», dijo, con voz ronca pero firme. «Caleb me ha contado lo que el pueblo piensa que hizo usted, y yo le he contado lo que realmente pasó», añadió Caleb. «Pero él quiere escucharlo de usted». Nora se acercó lentamente a la cama, muy consciente de las miradas que la seguían. «¿Qué quiere saber?» «Todo». Silas se las arregló para incorporarse un poco más, aunque el esfuerzo lo hizo hacer una mueca de dolor. «Desde el momento en que me encontró hasta el momento en que ellos la arrestaron». Nora relató la historia una vez más, pero esta vez con más detalle. Le habló de sus heridas, de su delirio, de las largas horas que había pasado trabajando para mantenerlo vivo. Silas la escuchó sin interrumpir, con los ojos nunca apartándose de su rostro. «¿Y nunca trató de contactar con el pueblo?», preguntó cuando ella terminó. «Su caballo se escapó», Nora respondió honestamente. «Pensé que tendría tiempo para que se recuperara lo suficiente antes de que alguien viniera buscándolo». «¿Por qué no quería que vinieran a buscarlo?». La pregunta cortó directo al corazón del asunto. Nora miró alrededor de la habitación llena de hombres que ya habían decidido su culpabilidad, luego de vuelta a Silas. «Porque sabía exactamente lo que pasaría», dijo con simplicidad. «Sabía que me culparían sin importar las circunstancias. Y tenía razón». Silas asintió lentamente. «¿Recuerda lo que dije cuando estaba delirando?». «Fragmentos. Habló sobre ganado, sobre su padre, sobre cercas». «¿Sobre cercas cortadas específicamente?». Nora frunció el ceño, tratando de recordar. «Posiblemente». «¿Por qué?». Silas se volvió hacia el sheriff. «Porque eso es lo que estaba investigando cuando me emboscaron. Alguien ha estado cortando nuestras cercas sistemáticamente, dejando que el ganado se disperse. Fui a esa zona a buscar evidencia». «¿Quién lo emboscó?», preguntó Caleb.
No lo sé con certeza. Fueron 3 hombres, enmascarados. Me dispararon desde los árboles cerca del arroyo. Luego se acercaron para terminar el trabajo. Silas miró directamente a Nora. Si usted no me hubiera encontrado cuando lo hizo, estaría muerto. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Finalmente, el sheriff se aclaró la garganta. Esto cambia las cosas. ¿Las cambia? Martha Liddell había aparecido en la puerta, con varios otros habitantes del pueblo detrás de ella. ¿Cómo sabemos que ella no le está haciendo decir eso? ¿Cómo sabemos que no lo tiene bajo algún tipo de hechizo? Silas se volvió hacia ella con una mirada que podría haber cortado cristal. Señora Liddell, ¿verdad? Caleb me ha hablado de usted. Estoy segura de que sí. Martha levantó la barbilla desafiantemente. Y estoy segura de que él le contó que soy una mujer que no se deja engañar por trucos y manipulaciones. No, dijo Silas con voz peligrosamente calmada. Me contó que usted es una mujer cuyo dolor por la pérdida de su hijo la ha vuelto cruel e injusta. Y me contó que usted ha estado tratando de convencer a este pueblo de que ahorque a una mujer inocente. Martha palideció. ¿Inocente? Esa mujer vive como una salvaje. Practica artes oscuras. Su propia familia me salvó la vida. Silas la interrumpió. Y si ustedes le hacen daño por eso, tendrán que responder no solo ante mí, sino ante toda mi familia. La amenaza implícita colgó en el aire. Los Prescott tenían poder, influencia y la capacidad de hacer la vida muy difícil para un pueblo pequeño que dependía de su buena voluntad. Pero las apariencias... comenzó el sheriff débilmente. Las apariencias pueden ser engañosas, respondió Silas. La realidad es que esta mujer me salvó la vida sin esperar nada a cambio. La realidad es que ustedes la arrestaron y la habrían ejecutado sin siquiera esperar a escuchar los hechos. Se volvió hacia Nora, quien había permanecido silenciosa durante todo el intercambio. Le debo una disculpa, dijo, y le debo mi vida. Pero más que eso, le debo asegurarme de que este pueblo nunca más la trate como la han tratado. Nora lo miró durante un largo momento, con algo complejo moviéndose en su expresión. No me debe nada, dijo finalmente. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Exactamente, respondió Silas. Hizo lo que cualquier persona decente habría hecho. El problema es que personas decentes parecen ser escasas en Rose Ridge. La declaración cayó sobre la multitud reunida como una bofetada. Rostros se enrojecieron, voces comenzaron a alzarse en protesta, pero la mirada de Silas los silenció. Ahora, dijo, con voz que a pesar de su debilidad física llevaba toda la autoridad de su nombre, creo que tienen algunas disculpas que ofrecer. Y después de eso, creo que tienen un verdadero crimen que investigar, porque los hombres que me dispararon siguen sueltos y seguirán siendo una amenaza hasta que sean encontrados. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, murmurando entre sí con voces avergonzadas, Nora se quedó junto a la cama, mirando al hombre que acababa de salvar no solo su vida, sino posiblemente su alma. Gracias, dijo suavemente. Silas sonrió débilmente. Gracias por salvarme la vida. 2 veces, resulta. 2 veces? Una vez del arroyo, y una vez de mi propia estupidez en confiar en las apariencias en lugar de buscar la verdad. Fuera, Rose Ridge comenzaba lentamente a enfrentar la realidad de lo que casi había hecho. Pero dentro de la pequeña cabaña, 2 personas que habían sido extraños apenas días antes comenzaban a entender que a veces, cuando el mundo te falla, todo lo que te queda es la gentileza de un desconocido. Y a veces, eso es suficiente. El salón de la iglesia de Rose Ridge nunca había estado tan lleno. Era el único espacio en el pueblo lo suficientemente grande para albergar a todos los que querían ser testigos de lo que muchos ya llamaban la reunión de la verdad. Habían pasado 2 días desde que Silas despertara y defendiera a Nora, pero las ondas de shock todavía reverberaban a través del pueblo como piedras arrojadas en un estanque tranquilo. Nora se sentó en la primera fila, flanqueada por el reverendo Cormac y, sorprendentemente, por Caleb Ward. Durante las últimas 48 horas, Caleb se había convertido en algo que ella nunca esperó tener: un aliado. Había sido él quien había insistido en esta reunión pública, quien había exigido que el pueblo escuchara la historia completa antes de que todos pretendieran que nada había pasado. Merecen saber exactamente lo cerca que estuvieron de cometer un asesinato, había dicho con una voz cargada de disgusto hacia sus propios vecinos.
Silas estaba sentado en una silla especial que habían traído para él, todavía demasiado débil para estar de pie durante períodos largos, pero insistiendo en estar presente. Su rostro había recuperado algo de color, aunque las líneas de dolor alrededor de sus ojos traicionaban cuánto le costaba estar allí. El sheriff Kane se levantó frente a la multitud congregada, visiblemente incómodo con su papel en los eventos recientes. Su reputación de justicia rápida e inflexible había tomado un golpe del cual muchos dudaban que se recuperara completamente. «Todos sabemos por qué estamos aquí», comenzó, con voz que carecía de su usual autoridad. «Los eventos de los últimos días han sacado a la luz algunas verdades inconvenientes sobre cómo esta comunidad maneja la justicia». Un murmullo recorrió la multitud. Nora podía ver rostros conocidos entre la audiencia, algunos avergonzados, otros desafiantes, la mayoría simplemente confundidos por el rápido cambio de narrativa. ¿Verdades inconvenientes? Martha Liddell se levantó de su asiento en el medio del salón, con los ojos brillando con la misma intensidad feroz que había mostrado desde el principio. ¿Es así como vamos a llamar al hecho de que casi fuimos víctimas de una elaborada manipulación? El silencio que siguió fue tenso. Silas se movió como si fuera a levantarse, pero Nora puso una mano suave en su brazo para detenerlo. Esta era una batalla que necesitaba pelear ella misma. «Señora Liddell», Nora se puso de pie lentamente, con la voz calmada pero llevando a través de todo el salón. ¿Podría explicar exactamente cómo salvar la vida de un hombre constituye una manipulación? «Tú lo planeaste todo». Marta se volvió para enfrentar a toda la congregación. «Sabías quién era. Sabías que su familia vendría buscándolo. Sabías que podrías hacerte parecer como una heroína. ¿Cómo habría podido planear que un hombre fuera emboscado y casi asesinado?» Nora mantuvo su voz nivelada, aunque podía sentir la ira hirviendo debajo de la superficie. ¿Cómo habría podido saber que su caballo vendría a mi tierra específicamente? «Tienes tus maneras», Marta gesticuló salvajemente. «Todos sabemos lo que eres». «¿Qué soy?» Nora dio un paso hacia ella. «Dígamelo, señora Liddell. Dígale a todo el pueblo exactamente qué piensa que soy». Martha vaciló por un momento, tal vez reconociendo el terreno peligroso en el que estaba pisando, pero su dolor y su ira eran más fuertes que su prudencia. «Eres una bruja, una manipuladora que vive en el bosque y practica artes oscuras. Tu familia protegía salvajes y enemigos de la gente decente. ¡Ya basta!». El reverendo Cormac se levantó con una furia que Nora nunca había visto en él. «Martha Liddell, deberías avergonzarte. Marcus Talbot era el hombre más decente que conocí en mi vida, y su hija ha mostrado más gracia cristiana en estos últimos días que tú en los últimos años». «¿Gracia cristiana?». Marta se rió con amargura. ¿Vivir sola en el bosque como un animal? ¿Rechazar la compañía de gente decente? ¿Usar pociones y hierbas en lugar de medicina real? Las hierbas que me salvaron la vida. Silas habló desde su silla, con voz débil pero audible en todo el salón silencioso. Las mismas hierbas que el doctor Henley dice que fueron administradas con más habilidad que la que él mismo habría mostrado. «¡Estabas delirando!». Marta se volvió hacia él. «No puedes saber realmente lo que pasó. Sé que me dispararon 3 hombres enmascarados cerca del arroyo de Miller». Silas respondió con paciencia deliberada. «Sé que me dejaron por muerto. Sé que esta mujer me encontró, me llevó a su cabaña y trabajó durante horas para salvar mi vida. Y sé que ustedes la habrían ahorcado por esa bondad si no hubiera despertado a tiempo para detenerlos. Los hechos son simples». Caleb se levantó junto a Nora. «Silas Prescott fue víctima de un crimen violento. Nora Talbot lo salvó. Nosotros casi la asesinamos por eso. Y ahora algunos de ustedes quieren pretender que ella es de alguna manera la villana en esta historia». «Ella es diferente», gritó una voz desde el fondo del salón. «Vive como una salvaje». «¿Diferente de qué?». Nora se volvió hacia la voz. «¿Diferente de ustedes? ¿Diferente de gente que está dispuesta a ahorcar a una mujer inocente sin pruebas? Tienen razón. Soy diferente de eso». Un murmullo se extendió por la multitud. Algunos rostros mostraban vergüenza, otros desafío. Nora pudo ver la división que se estaba formando en el pueblo, líneas que podrían tomar años en sanar, si es que alguna vez lo hacían. ¿Quieren saber la verdad sobre mí? Nora alzó la voz para que pudiera ser escuchada por todos. ¿Quieren saber por qué vivo sola en el bosque? El salón quedó completamente silencioso.
Vivo sola porque la última vez que confié en la bondad de este pueblo, vi a mi padre ser arrastrado por las calles por hombres que lo acusaban de traición. Vi a mi familia ser expulsada en la noche, despojada de todo lo que habíamos construido aquí. Vi lo que el miedo y el prejuicio pueden hacer a gente que se considera buena y decente. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada, como si años de dolor silencioso finalmente encontraran expresión. Mi padre fue acusado de proteger a salvajes porque se negó a dejar morir a un niño nativo americano que había sido herido cerca de nuestro hogar. Fue acusado de brujería porque usaba hierbas además de medicina tradicional. Fue acusado de traición porque creía que todas las vidas tenían valor, independientemente del color de la piel o el origen. Martha había palidecido, pero su barbilla seguía alzada desafiantemente. Y cuando mi padre murió de neumonía, trabajando hasta el final para ayudar a la gente que lo había rechazado, este pueblo decidió que yo era peligrosa también, una mujer joven, sin protección masculina, con el mismo conocimiento de hierbas que había hecho sospechoso a mi padre. Nora caminó lentamente por el pasillo central del salón, con todos los ojos siguiéndola. Así que me fui al bosque y construí una vida donde no tendría que depender de la bondad de extraños, donde no tendría que temer que mis vecinos se volvieran contra mí la primera vez que no entendieran algo. Se detuvo frente a Martha, mirándola directamente a los ojos, y tenía razón al hacerlo. ¿No es así, señora Liddell? Porque la primera vez que volví a tener contacto con este pueblo, la primera vez que mostré el mismo tipo de compasión que mi padre me enseñó, ustedes inmediatamente asumieron lo peor de mí, sin evidencia, sin preguntas, sin siquiera la cortesía de escuchar mi versión de los eventos. Pero las apariencias, Martha comenzó débilmente. Las apariencias, Nora la interrumpió, son exactamente lo que ustedes quisieron ver. Un hombre rico herido en la cabaña de una mujer pobre. Una mujer que vive sola siendo automáticamente sospechosa. Una historia que confirmaba todos sus prejuicios sobre mí y sobre la gente como yo. Se volvió para enfrentar a toda la congregación. ¿Quieren saber qué tipo de persona soy realmente? Soy el tipo de persona que no puede caminar junto a un hombre herido sin ayudarlo, incluso sabiendo que esa ayuda podría costarme la vida. Soy el tipo de persona que pasó 2 días y 2 noches sin dormir, trabajando para salvar a un extraño, sin esperar gratitud o recompensa. Su voz se suavizó, pero no perdió intensidad. Soy el tipo de persona que mi padre me crió para ser. Alguien que elige la compasión sobre la conveniencia, la bondad sobre la conformidad, la verdad sobre la popularidad. El silencio en el salón era absoluto. Incluso Martha parecía haber perdido las palabras. Y ahora, Nora continuó, ustedes tienen que decidir qué tipo de pueblo quieren ser. ¿Van a ser el tipo de lugar donde la bondad es sospechosa? ¿Donde ayudar a un extraño te hace culpable de algún crimen? ¿Donde las diferencias son tratadas como amenazas? Miró alrededor del salón, con sus ojos deteniéndose en rostros individuales. ¿O van a ser el tipo de lugar donde la compasión es valorada? ¿Donde la justicia significa realmente buscar la verdad antes de juzgar? ¿Donde alguien puede ser diferente sin ser considerado peligroso? El reverendo Cormac se aclaró la garganta. Creo, dijo con voz temblorosa por la emoción, que le debemos a Nora Talbot no solo una disculpa, sino nuestra gratitud. Por salvar la vida de Silas Prescott, sí, pero más que eso, por mostrarnos quiénes realmente somos cuando el miedo toma control. Habla por ti mismo, murmuró alguien desde el fondo, pero la voz fue rápidamente silenciada por miradas de desaprobación. Caleb se levantó. El reverendo tiene razón. Todos tenemos que vivir con lo que casi hicimos. Todos tenemos que mirar en el espejo y preguntarnos cómo pudimos estar tan dispuestos a ahorcar a una mujer inocente. ¿Y qué hay de los hombres que realmente hirieron a Silas?, preguntó una voz. Mientras estábamos persiguiendo fantasmas, ¿los verdaderos criminales se escaparon? El sheriff Kane se aclaró la garganta. Esa es nuestra próxima prioridad. Silas ha dado una descripción de los atacantes y hemos comenzado a investigar las cercas cortadas que mencionó. Muy conveniente, Martha murmuró, pero su voz había perdido mucha de su convicción anterior. Silas logró ponerse de pie, aunque claramente le costó esfuerzo. Quiero que todos entiendan algo, dijo, su voz llenando el salón silencioso. Nora Talbot me salvó la vida sin conocerme, sin esperar nada a cambio,
sabiendo que hacerlo podría ponerla en peligro. Esa es la definición de heroísmo. Se volvió hacia Nora. Y quiero que sepa que siempre tendrá la protección y el apoyo de mi familia. Cualquiera que la trate mal tendrá que responder ante los Prescott. Era una declaración poderosa, y todos en el salón lo sabían. Los Prescott tenían la influencia para hacer la vida muy difícil para cualquiera que se cruzara con ellos. Pero cuando Nora respondió, su voz llevaba una dignidad que no necesitaba la protección de nadie. Agradezco su apoyo, señor Prescott, pero no quiero que la gente me trate bien por miedo a usted. Quiero que me traten bien porque es lo correcto. Se volvió hacia la congregación una última vez. No les estoy pidiendo que me amen. No les estoy pidiendo que me entiendan. Solo les estoy pidiendo que me dejen vivir en paz y que la próxima vez que se enfrenten a algo que no comprenden, elijan hacer preguntas antes de sacar conclusiones. Y con eso, Nora Talbot caminó hacia la puerta del salón, con la cabeza alta y la espalda recta, dejando atrás a un pueblo que tendría que decidir si había aprendido algo de la experiencia de casi cometer un asesinato en nombre de la justicia. Mientras se alejaba, pudo escuchar el murmullo de conversaciones que comenzaban a brotar detrás de ella, algunos defendiéndola, otros aún susurrando dudas. Pero por primera vez en años, no se sintió como si estuviera huyendo. Se sentía como si estuviera caminando hacia algo, aunque aún no estaba segura de qué podría ser. 3 semanas después de la reunión en la iglesia, Nora despertó con el sonido familiar del agua corriendo sobre las piedras. Pero por primera vez en años, el murmullo del arroyo no era su única compañía matutina. Voces suaves llegaban desde afuera de su cabaña, acompañadas por el sonido de cascos de caballos y el crujido de carruajes. Se acercó a la ventana y vio una escena que habría sido impensable solo un mes antes. Varias personas del pueblo estaban en su claro, pero no con cuerdas y armas. Una mujer mayor que no reconoció estaba arrodillada junto a su jardín de hierbas, examinando las plantas con obvio interés. Un hombre con un brazo en cabestrillo esperaba pacientemente cerca de su puerta, sosteniendo un frasco vacío. «¿Señorita Talbot?» La voz era suave, casi tímida. ¿Estaría dispuesta a ver a algunos pacientes? Nora se vistió rápidamente y salió de la cabaña. Los cambios en Rose Ridge habían sido graduales pero constantes desde la reunión. Primero había sido el reverendo Cormac, quien había aparecido con una herida infectada en la mano que el doctor Henley no había podido curar. Luego Caleb, trayendo a su caballo cojo y preguntando si conocía algún remedio veterinario. Pero esto era diferente. Había al menos 6 personas esperando, y por sus expresiones venían no como curiosos, sino como suplicantes genuinos. «Buenos días», dijo Nora cuidadosamente. «¿En qué puedo ayudarles?» La mujer mayor se acercó, con las manos arrugadas retorciendo un pañuelo. «Soy Emma Hartwell. Mi nieto tiene una tos que no se quita, y el doctor Henley dice que no puede hacer nada más». «¿Cuánto tiempo ha tenido la tos?» 3 semanas. Empezó después de que se cayó al río. Tose toda la noche. No puede dormir. Nora asintió, ya formando un diagnóstico en su mente. «Traigan al niño mañana por la mañana. Puedo preparar un jarabe que debería ayudar». El hombre con el brazo en cabestrillo se acercó. «Soy Tom Bradley. Mi brazo se quebró mal hace 2 meses. Se curó torcido y duele constantemente. ¿Han probado con ejercicios de movimiento?» «¿Ejercicios?» Nora pasó la siguiente hora examinando pacientes y dando consejos. Era un trabajo familiar, reconfortante de una manera que no había experimentado desde la muerte de su padre. Pero también era extraño después de años de soledad deliberada. Cuando el último paciente se fue, Nora se quedó en su claro, procesando lo que había pasado. El sonido de cascos acercándose la hizo levantar la vista. Silas Prescott cabalgaba hacia su cabaña, con mucho mejor aspecto que la última vez que lo había visto. «Buenos días», dijo, desmontando con solo una ligera mueca de dolor. «Veo que tiene visitantes». «Algunos», Nora asintió. «¿Cómo se siente?» «Más fuerte cada día, gracias a usted». Se acercó al borde del arroyo donde todo había comenzado. «Vine a contarle las noticias». «¿Qué noticias?» «Encontramos a los hombres que me dispararon. Resultó que eran empleados de Samuel Morrison, mi vecino del este. Él había estado organizando los sabotajes para tratar de forzar a mi familia a vender nuestra tierra». Nora sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. «Me alegra que haya encontrado justicia». «Justicia». Silas repitió la palabra como si tuviera un sabor amargo.
Sí, Morrison y sus hombres enfrentarán juicio, pero la justicia real sería que este pueblo nunca hubiera estado dispuesto a ahorcarla sin pruebas. Se quedaron en silencio por un momento, ambos mirando el agua que fluía. Finalmente, Silas habló de nuevo. ¿Ha pensado en volver al pueblo? ¿En establecer una práctica médica formal? ¿Por qué habría de hacerlo? La pregunta salió más brusca de lo que Nora había pretendido. Porque claramente la necesitan, y porque usted tiene un don que está desperdiciando aquí en el bosque. Nora se alejó del arroyo, con sentimientos contradictorios luchando en su pecho. No estoy desperdiciando nada. Estoy viviendo tranquila, sin molestar a nadie. Pero tampoco está ayudando a nadie. Al menos, no tanto como podría. Los ayudé a ustedes, señaló, y casi me cuesta la vida. Exactamente mi punto. Silas se volvió hacia ella. Arriesgó su vida para salvarme, y cuando el pueblo la juzgó mal por eso, usted no huyó. Se quedó y luchó por la verdad. Eso no es la acción de alguien que quiere evitar la conexión humana. Nora sintió que algo se removía en su pecho, algo que había estado enterrado durante años. ¿Qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que tal vez sea hora de que deje de castigarse por los pecados de otros. Estoy sugiriendo que tal vez este pueblo haya aprendido algo, y que tal vez usted también lo haya hecho. Antes de que Nora pudiera responder, otro jinete apareció en el sendero. Para su sorpresa, era el doctor Henley, con aspecto cansado y frustrado. «Señorita Talbot», dijo, desmontando pesadamente, «necesito hablar con usted». «¿Qué pasa, doctor?» «Tengo 3 pacientes que no puedo curar, infecciones que no responden a mis tratamientos, heridas que no sanan correctamente». Hizo una pausa, claramente luchando con su orgullo. «He oído que usted ha estado ayudando a algunas personas del pueblo. Me preguntaba si estaría dispuesta a consultar conmigo». La petición era extraordinaria. El doctor Henley había sido uno de los que más había cuestionado los métodos de su padre años atrás. Ahora estaba pidiendo su ayuda. «¿Está seguro de que quiere trabajar con una bruja?», preguntó Nora, sin poder resistir la oportunidad de recordarle sus propias palabras. El doctor enrojeció. «Señorita Talbot, le debo una disculpa. Su tratamiento de Silas fue impecable, mejor de lo que yo habría podido hacer. Y si estos remedios herbales pueden ayudar a mis pacientes, entonces mi orgullo es menos importante que su bienestar». Nora estudió el rostro del hombre mayor, viendo en él una humildad genuina que no había esperado. «¿Qué clase de consulta está proponiendo?» «Una sociedad, tal vez. Usted tiene conocimientos que yo no tengo. Yo tengo recursos y una posición oficial que usted podría usar». Se enderezó. «Juntos podríamos servir mejor a esta comunidad de lo que cualquiera de nosotros podría hacer solo». Silas sonrió. «Parece que no soy el único que piensa que debería considerar regresar al pueblo». Nora miró entre los 2 hombres, sintiendo que las paredes cuidadosamente construidas alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. «Necesito tiempo para pensar». «Por supuesto», dijo el doctor Henley. «Pero mientras tanto, ¿vendría conmigo a ver a estos pacientes?» «Sin compromiso». Esa tarde, Nora se encontró en la oficina del doctor en Rose Ridge por primera vez en años. Los pacientes que él había descrito realmente necesitaban cuidados que sus métodos tradicionales no podían proporcionar. Trabajando juntos, ella y el doctor Henley desarrollaron planes de tratamiento que combinaban medicina moderna con remedios herbales tradicionales. «Esto es notable», murmuró el doctor mientras observaba cómo Nora preparaba una cataplasma para una herida infectada. «¿Dónde aprendió esta técnica específica?» «Mi padre me la enseñó. Él la aprendió de una curandera nativa americana cuando era joven». Nora se detuvo, esperando la reacción negativa usual. En su lugar, el doctor asintió con interés. «Fascinante. Claramente, hay mucho que podemos aprender unos de otros». Cuando terminaron con el último paciente, Nora se encontró caminando por las calles de Rose Ridge por primera vez en años, sin sentir que necesitaba mirar por encima del hombro. Algunas personas la miraban con curiosidad, otras con algo que podría haber sido respeto. Unos pocos la evitaban completamente, pero incluso eso se sentía diferente ahora, más como recelo que como hostilidad abierta. El reverendo Cormac la encontró cerca de la iglesia. «Nora, me alegra verte en el pueblo». «Reverendo», lo saludó con una inclinación de cabeza. «He estado pensando en lo que dijiste en la reunión.
sobre elegir hacer preguntas antes de sacar conclusiones. Miró hacia la iglesia. Me preguntaba si estarías dispuesta a dar una charla algún domingo, sobre medicina herbal tal vez, o sobre los métodos de tu padre. La sugerencia la sorprendió. ¿Estás seguro de que eso sería bien recibido? Creo que sería exactamente lo que esta comunidad necesita. Una oportunidad de aprender en lugar de temer, de hacer preguntas en lugar de asumir. Nora consideró la propuesta. Déjeme pensarlo. Esa noche, de vuelta en su cabaña, Nora se sentó junto al arroyo donde todo había comenzado. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un camino de plata que parecía extenderse hacia posibilidades que no había considerado en años. Había vivido tanto tiempo definida por lo que había perdido, por lo que le habían quitado, que había olvidado que también tenía la opción de construir algo nuevo. Los últimos días habían mostrado que el pueblo podía cambiar, que la gente podía aprender, pero más importante, habían mostrado que ella también podía cambiar. El sonido de pasos la hizo volverse. Silas emergió de las sombras, llevando algo en las manos. «Espero que no le importe la intrusión», dijo. «Tengo algo para usted». Le entregó un paquete pequeño envuelto en tela. Cuando Nora lo abrió, encontró un frasco de cristal fino lleno de semillas. «Son semillas de lavanda», explicó Silas. «Mi madre las cultivaba en su jardín. Pensé que tal vez le gustaría plantarlas aquí». Nora sostuvo el frasco, sintiendo el peso de las pequeñas semillas. ¿Por qué? Porque la lavanda es hermosa, pero también útil. Puede ser medicina, perfume, o simplemente algo hermoso que mirar, como usted. El cumplido la hizo sonrojar, pero también la hizo sonreír. «Gracias». «Hay algo más», Silas continuó. «He estado pensando en su situación, en las opciones que tiene ahora. ¿Qué hay de ellas? Si decide quedarse aquí en el bosque, la entiendo. Ha construido una buena vida aquí, una vida tranquila». Hizo una pausa. «Pero si decide regresar al pueblo, trabajar con el Dr. Henley, hacer la diferencia que sé que puede hacer, quiero que sepa que no estará sola. Tiene aliados ahora, gente que la apoyará». «¿Incluido usted?». Silas sonrió. «Especialmente yo. Le debo mi vida, Nora. Pero más que eso, he llegado a valorar su compañía, su perspectiva, su fortaleza». Había algo en su voz, algo que hizo que el corazón de Nora se acelerara. «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo que me gustaría conocerla mejor, como la mujer que es, no solo como la persona que me salvó». Se acercó más. «Estoy diciendo que creo que podríamos tener un futuro juntos, si usted está dispuesta a considerarlo». Nora lo miró, viendo en él no al hombre herido que había arrastrado desde el arroyo, sino a alguien que la veía completamente, y aún así elegía quedarse. Era una posibilidad que no había considerado, una conexión que no había buscado, pero que se sentía sorprendentemente correcta. «Tendré que pensarlo», dijo finalmente, pero su sonrisa sugería que ya había comenzado a hacerlo. Los días siguientes trajeron más cambios. Nora comenzó a trabajar regularmente con el Dr. Henley, dividiendo su tiempo entre la cabaña del bosque y la oficina del pueblo. Dio su charla en la iglesia, hablando sobre las propiedades medicinales de las plantas nativas y sobre la historia de la medicina herbal en el territorio. No todos en el pueblo la aceptaron inmediatamente. Martha Liddell continuó evitándola, y algunos otros mantenían su distancia. Pero suficientes personas la recibieron con respeto y curiosidad genuinos que por primera vez en años, Nora comenzó a sentir que podría tener un lugar en una comunidad. Una mañana, mientras trabajaba en su jardín de hierbas, plantando las semillas de lavanda que Silas le había dado, oyó pasos acercándose. Era Caleb, con una niña pequeña de la mano. «Señorita Talbot», dijo, quitándose el sombrero. «Esta es mi sobrina, Lucy. Tiene una erupción que no podemos curar». Nora sonrió a la niña, quien la miró con curiosidad sin miedo. «Hola, Lucy. ¿Puedo ver tu erupción?». Mientras examinaba a la niña y preparaba un remedio suave, Nora se dio cuenta de que había encontrado algo que no había sabido que estaba buscando. Un propósito que combinaba su necesidad de soledad con su deseo de ayudar, un lugar donde podía ser ella misma sin tener que esconderse. Esa noche, cuando Silas vino a visitarla como había hecho cada noche durante la última semana, Nora estaba lista con una respuesta. «He tomado una decisión», le dijo mientras caminaban junto al arroyo. «Sí, voy a quedarme aquí, en la cabaña.
pero también voy a continuar trabajando en el pueblo, y voy a aceptar su propuesta de conocernos mejor. Silas sonrió, el tipo de sonrisa que transformaba completamente su rostro. ¿Está segura? Estoy segura de que estoy cansada de vivir en miedo, respondió Nora. Estoy segura de que quiero construir algo en lugar de solo esconderme de algo. Y estoy segura de que usted es parte de lo que quiero construir. Cuando se besaron junto al arroyo donde todo había comenzado, Nora sintió que por primera vez en años estaba exactamente donde pertenecía, no escondida del mundo, sino comprometida con él en sus propios términos, no definida por lo que otros pensaban de ella, sino por lo que sabía que era verdad sobre sí misma. El arroyo continuó fluyendo, indiferente a los problemas humanos, pero ahora su murmullo constante sonaba diferente a los oídos de Nora, no como la banda sonora de la soledad, sino como la promesa de que algunos cambios, como el agua que se mueve sobre las piedras, son tanto constantes como renovadores. La mujer junto al arroyo ya no estaba sola, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía como exactamente la forma en que debía ser. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.